Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Wilson Garzón, estudiante de la Facultad de Derecho de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Estamos aquí por primera vez en este podcast, en el cual hablaremos esta vez sobre los procesos ejecutivos en la legislación colombiana, contemplados en el artículo 422 en adelante de la Ley 1564 del 2012, que también es llamada el Código General del Procedimiento, donde habla específicamente de los títulos ejecutivos y sus diferentes variedades. Sin embargo, empezaremos hablando primero sobre qué cosa es un título ejecutivo. Y este es un documento firmado que prueba la existencia de una deuda, ya sea que esta fue firmada por el deudor, el acreedor, o también preferido por un juez de la República mediante una providencia judicial. Estos títulos tienen una variedad extensa en la cual no ahondaremos en este episodio. Los procesos ejecutivos, en definitiva, funcionan para hacer valer ejecutoriamente los derechos reales de las personas en diferentes materias del derecho. Algunos ejemplos de estos son cuando mediante un título de pagaré se consta que la deuda pendiente es de 1.500.000. Sin embargo, el deudor no quiere cumplir con su parte de la obligación. Por lo tanto, se demanda mediante un proceso ejecutivo y el juez ordena el pago respectivo en los días que considere necesarios. Sin embargo, debemos saber también que hay diferentes tipos de obligaciones, las de dar, las de hacer o las de no hacer. Y cada una de estas tienen un proceso diferente mediante la ley. Seguimos con el tema y esta vez hablaremos sobre las obligaciones. Las obligaciones son definidas en el artículo 1527 del Código Civil colombiano y establece que las obligaciones son meramente civiles y naturales y por la cual podemos acceder mediante los contratos. En el artículo 1605 habla de las obligaciones ya dichas. En este artículo habla sobre la obligación de dar, o como su nombre lo indica, versa sobre entregar un bien. Puede ser mueble o puede ser inmueble, y siempre con el respectivo pago de este. Sobre las obligaciones de no hacer, es cuando una entidad pública o una persona natural comete actos que no debe realizar, como cuando un cantante firma un contrato con una disquera y acepta no asociarse con otras durante 5 años. Y sobre las obligaciones de hacer, son aquellas donde el deudor se compromete a realizar un acto o prestar un servicio, y se puede demandar por el incumplimiento de este, como cuando un obrero no cumple con su obligación. Indemnizaciones por mora. En el artículo 1608, el deudor se constituye en mora cuando, primero, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. Número 2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada, sino dentro de cierto término o tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Y número 3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. Estas tres causales permiten que se indemnice por daño emergente y lucro cesante. Se encuentra estipulado en el artículo 1614 del Código Civil, causado por la falta de obligación o la falta de pago. Vamos a hablar específicamente de estas obligaciones. Entonces, obligación de dar. Según el código, en el artículo 426, que lleva por título ejecución por obligación de dar o hacer. Si la obligación es de dar una especie mueble o bienes de género distinto al dinero, el demandante podrá pedir conjuntamente la entrega que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, por lo cual estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el título ejecutivo. El procedimiento de este es el siguiente. Se encuentra contemplado en el artículo 432. Obligación de dar. Si la obligación es de dar especie mueble o bienes de género distintos al dinero, se procederá así. Primero, en el mandamiento ejecutivo, el juez ordenará al demandado que se entregue al demandante los bienes debidos en el lugar que se indique en el título. Si ello fuere posible, o en caso contrario, en la sede del juzgado, para lo cual señalará un plazo prudencial
Además, ordenar el pago de los perjuicios moratorios si en la demanda se hubiere pedido en debida forma. Número 2. Presentados los bienes, si el demandante no comparece o se niega a recibirlos sin formular objeción, el juez nombrará un secuestre a quien se le entregarán por cuenta de aquel y declarará cumplida la obligación. Igual declaración hará cuando el demandante reciba los bienes. La ejecución proseguirá por los perjuicios moratorios si este fuese el caso. Ahora hablaremos del procedimiento con respecto a la obligación de hacer. Esta está estipulada en el artículo 473 del Código, el cual lleva por título el mismo nombre, obligación de hacer. Se procederá así, dos puntos. Primero, en el mandamiento ejecutivo el juez ordenará al deudor que se ejecute el hecho dentro del plazo prudencial que le señale y librará ejecución por los perjuicios moratorios cuando se hubiere pedido en la demanda. Número 2. El ejecutado y el ejecutante se citarán para su debido reconocimiento. Si el demandante lo acepta, no concurre a la diligencia o no formula objeción dentro de ella, se declarará cumplida la obligación. Si las propone, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo anterior. 3. Cuando no se cumpla la obligación de hacer en el término fijado del mandamiento ejecutivo y no se hubiere pedido el subsidio de pagos de perjuicio, el demandante podrá solicitar, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de dicho término, que se autorice la ejecución de hecho por un tercero a expensas del deudor. Así se ordenará siempre que la obligación sea susceptible de esa forma de ejecución. Con este fin, el ejecutante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez. Número 4. Los gastos que demande la ejecución los sufraga el deudor y si éste no lo hiciere, los pagará el acreedor. La cuenta de gastos deberá presentarse con los comprobantes respectivos y una vez aprobada se extenderá a la ejecución de su valor. Ahora vamos con la obligación de hacer. Artículo 427. Ejecución por obligación de no hacer y por obligación condicional. Cuando se pide ejecución por perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación de no hacer o la destrucción de lo hecho, a la demanda deberá acompañarse el documento privado que provenga del deudor, el documento público, la inspección o la confesión judicial extraprocesal o la sentencia que pruebe la contravención. El procedimiento. Artículo 435. Obligación de no hacer. Si la obligación es de no hacer y se ha aprobado la contravención, el juez ordenará al demandado la destrucción de lo hecho dentro de un plazo prudencial y librará ejecución por los perjuicios moratorios si en la demanda se hubiere pedido. Si el ejecutado considera que no es precedente la destrucción, deberá proponer la respectiva excepción. En caso de que en caso de que el deudor no destruya oportunamente el hecho, el juez ordenará su destrucción a expensas de aquel si el demandante lo pide, y siempre que en subsidio no se haya demandado perjuicios por el incumplimiento. Para este efecto, podrá el juez requerir el auxilio de la fuerza pública y en cuanto sea pertinente aplicará lo dispuesto en el artículo 433. Bueno, también existen excepciones. Las excepciones se encuentran estipuladas en el artículo 443. Sin embargo, no vamos a hablar de estas debido a que se nos acorta el tiempo. Sin embargo, las excepciones tienen que ser presentadas antes de los 5 días de proferida la sentencia. Y estas tienen que ser dichas por el deudor. ¿Sí? Sumado a esto, pues el juez revisará las excepciones y declarará una opinión con respecto a estas. De esta forma terminamos por el día de hoy este podcast. Espero que les haya gustado. Recuerden consultar siempre la ley y la jurisprudencia para que tengan su información bien clara y sobre todo veraz. Muchas gracias y que tengan un buen día.